Jorge Altamira. Altamira, buenas tardes. Los saludamos otra vez desde Patagonia Obrera, aquí en Río Gallegos. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien. Bueno, Jorge, queremos empezar a entender cuál es la importancia de la Revolución Rusa, cuál es la importancia que le da el Partido Obrero. Y la primera pregunta que se nos viene es si es que se podría entender que la Revolución Rusa tiene vigencia. ¿La estudiamos porque nos gusta la historia o la estudiamos porque tiene o no tiene alguna vigencia en la actualidad? Miren, este es un tema importante y yo voy a tratar de hacerlo sencillo. Siempre ha habido en la historia de la humanidad lo que se llama la lucha de clases. Sí. No solo de la clase explotada y la clase explotadora, sino también luchas entre las clases. En la Revolución de Octubre, por primera vez, de un modo contundente, se pone en evidencia que esa lucha de clases lleva a la revolución de la clase obrera y el gobierno de trabajadores. Porque no quiere decir automáticamente que por haber lucha de clases, los trabajadores tengan la posibilidad histórica de salir de su condición de explotados y de transformarse en la clase dominante. El hecho de que haya lucha de clases no quiere decir eso. Simplemente hay lucha de clases. Sí. La revolución demostró que la previsión teórica del marxismo de que la lucha de clases conducía a una revolución de trabajadores y un gobierno de trabajadores se pone en evidencia con la victoria de la Revolución de Octubre en un imperio que tiene 150 millones de personas. Este es el significado histórico que tiene. Cuando digo histórico, es que abre una perspectiva o muestra que la historia se desarrolla en una perspectiva determinada. Y por lo tanto, esa perspectiva ha estado presente en todo momento en estos 100 años. Y las manifestaciones de esa presencia han sido múltiples. Por ejemplo, los trabajadores en Europa lucharon mucho tiempo por la jornada de 8 horas. Inclusive, se formó la Internacional Socialista en 1889, y se dio por objetivo hacer una huelga cada año, el 1 de mayo, para conquistar la jornada de 8 horas. Luego de la Revolución de Octubre, que inmediatamente estableció la jornada de 8 horas, más otras medidas importantes como la entrega de tierra a los campesinos, bueno, no entro ahora en ese detalle. La Revolución de Octubre triunfa, establece las 8 horas, y como un reguero de pólvora, las 8 horas se establecen en toda Europa. Algo que de décadas de lucha no habían podido conseguir, aparece como consecuencia de la Revolución de Octubre. Luego se producen fenómenos revolucionarios fenomenales de la clase obrera. Quiero destacar las revoluciones en Alemania y la Revolución Española de 1936, donde se forman juntas obreras que son la palanca más importante de esa lucha contra el fascismo y contra el golpe de Estado de Franco. Luego, terminada la guerra, se producen las revoluciones en China, en Vietnam, más tarde en Cuba. Es decir que la Revolución Rusa dejó establecido una perspectiva de tipo histórica y él encontró la llave de la bóveda acerca de dónde conduce la lucha de clases. Y eso es una vigencia histórica porque es una cosa universal. Lo que caracteriza a la Revolución de Octubre en este término universal es que no se hace en nombre de una nación. Por eso a veces no es correcto hablar de Revolución Rusa. No se hace en nombre de una nación, sino que se hace en nombre de los intereses universales de toda la clase obrera del mundo. Si ustedes me permiten un poquito más y cierro esta parte, así vamos desarrollando el tema. Sí. Lo mismo había ocurrido con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se desarrolla impetuosamente en un periodo muy corto de años.
en el año 1994 la reacción política, los sectores reaccionarios retoman el control del país, luego se establece el imperio de Napoleón y en 1815 vuelve una monarquía. Es casi lo que está pasando, digamos, con la ex Unión Soviética o con Rusia. Se establece de nuevo la monarquía. Y la gente cree que la historia simplemente ha vuelto a su punto de partida y que la Revolución Francesa fue una especie de delirio de un loco que se le ocurrió agitar a la multitud y se vuelve a la monarquía. Y sin embargo, vuelve a estallar una revolución, van derrocando monarquías sucesivas, derrocan el imperio del sobrino de Napoleón, y la República, que era el gran objetivo de la Revolución Francesa, queda definitivamente establecido recién en 1871-1872. Es decir, que la Revolución Francesa, sus objetivos republicanos, le llevaron 100 años. Pero además de llevarle 100 años, con posterior a la Revolución Francesa, se desarrollaron movimientos libertarios en todos los países, en Alemania, en Italia, en Austria, en Hungría, inclusive la Revolución de Mayo, en la persona de Moreno y de otros intelectuales revolucionarios, encuentra inspiración en la Revolución Francesa. Es decir que la Revolución Francesa abrió un periodo histórico en cuyo lecho se desarrolló el capitalismo. Y cualquier intento por frenar ese desenvolvimiento tuvo éxito transitorio, pero nunca definitivo, porque la Revolución Francesa creó un patrón histórico definitivo, como la Revolución de Octubre ha creado ese patrón histórico definitivo, porque las crisis que vivimos ahora y las luchas llevan de nuevo a revoluciones, como lo demostró la Revolución Árabe en el 2011, donde en un reguero fenomenal estallaron movimientos populares que luego fueron duramente reprimidos porque abrían la perspectiva de un gobierno de trabajadores. Ahora, ¿qué diferencia la Revolución Rusa de la francesa? Las dos tienen un carácter universal, es decir, afectan el desarrollo del mundo entero. Pero la Revolución Francesa afirma el derecho individual, el derecho a la explotación, bajo una forma capitalista. En ese sentido, no es verdaderamente universal. Es el beneficio de un nuevo sector social que asciende en el desarrollo histórico, que es la clase burguesa. En cambio, la Revolución de Octubre es definitivamente universal porque no tiene ningún tipo de aspiración particular. Cuando en la revolución se empiezan a desarrollar los intereses particulares, es porque la revolución empieza a retroceder y se afirman los intereses egoístas, particulares, interesados, de una burocracia que emerge sobre el retroceso de la clase obrera, diezmada por la guerra, diezmada por muchos sacrificios. Sí. Pero la Revolución de Octubre como tal tiene esta universalidad. Y el mundo moderno, ustedes fíjense, cuando habla un gran empresario, como hoy por ejemplo habló Xavier Rodiari, habló Pablo Roca de Techín, advirtió en un simposio que hubo, según cuentan todos los diarios, advirtió de que la crisis a la que está llevando el macrismo va a venir un periodo de ingobernabilidad. Y un periodo de ingobernabilidad en Argentina significa que la clase obrera se va a postular como alternativa de gobierno y como alternativa de poder. Es decir, la presencia de la Revolución de Octubre es permanente porque es un fenómeno histórico. Queda claro, Jorge. En otro momento lo vamos a molestar también por esta cuestión del ascenso de la burocracia y esta transición. Hay algo que me surge, porque cuando nombran las revoluciones obreras o las revoluciones socialistas triunfantes hasta aquí en la historia, usted nombró la revolución de Octubre, la revolución en China, en Cuba, en Vietnam.
¿por qué razón histórica hasta aquí han triunfado las revoluciones socialistas en países atrasados y no así en los países adelantados, como el caso de Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera? Si es que hay alguna forma de explicar este fenómeno. Bueno, en primer lugar hay que distinguir las revoluciones que han triunfado de las revoluciones, porque después de la Revolución de Octubre, las principales revoluciones fueron los países adelantados. En Alemania, en Italia, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Hungría no va en esa categoría, pero digamos, es un país europeo, y en España. Sí, sí. Es decir, el primer ciclo abarcó fuertemente a las naciones europeas. En el proceso revolucionario, la cadena de la dominación y de la explotación capitalista se rompe en sus eslabones más débiles. Y los eslabones más débiles también se han dado particularmente, pero no solo ahí, en los países muy atrasados como China, etcétera, que tampoco es simplemente una revolución. La revolución china del año 1949 es la culminación de una serie de revoluciones que hay en China, todas derrotadas, y de las lecciones de esas derrotas, con posterioridad a la Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, triunfa la Revolución China. Ahora quiero advertir que en Grecia, en Italia, en Francia, e incluso hasta cierto punto en Inglaterra, estallaron grandes revoluciones después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo movimientos extraordinarios, por ejemplo, bajo la ocupación alemana de Italia, se ocuparon todas las fábricas en el norte de Italia y desencadenaron un movimiento revolucionario. Los alemanes no fueron expulsados solamente por la intervención de las tropas norteamericanas sobre el campo aliado cuando invadieron el sur de Italia. El fenómeno más grande de Italia fue justamente la excepcional intervención de la clase obrera, que bajo la barra de los nazis, no de Videla o de Stroessner o de Pinochet, de los nazis, ocuparon todas las fábricas, y no solo hicieron eso, sino que se armaron para derribar al régimen de Mussolini y darle a la liberación de Italia un sesgo obrero. Ahora, cuando analizamos la crisis mundial que se está desarrollando ahora, vemos cómo afecta